Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Hermanos, seguimos hablando sobre el nacimiento de Jesús. Cómo la Biblia, toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia está anunciando que Jesús viene. Toda la Biblia está anunciando esa primera venida de Jesús al entrar a esta tierra, y también nos narra la Biblia cómo el diablo estuvo inquieto ante esa primera profecía de Génesis 3:15, porque el diablo sabía que si Jesús venía a esta tierra, Jesús venía para derrotarle en la cruz al morir y resucitar. Y entonces el diablo aún, fíjese usted hermano, trató de hacer esfuerzos por evitar que Jesús fuera a la cruz. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús nació, ¿se acuerda usted que levantó a Herodes en contra? ¿Y se acuerda usted que Herodes se sintió burlado por los magos? Y que Herodes mandó a matar a todos los niños que estaban en Belén. ¿Se acuerda usted? ¿Por qué cree usted que lo hizo? Bueno, para desquitarse de los magos. Es que el diablo quería matar a Jesús. Si el diablo mata a Jesús, hermano, Jesús no llega a la cruz. Y entonces Jesús sigue. El diablo hubiera seguido siendo el dueño de todo, el amo de todo. Por eso había que evitar. Y Dios, que sabe todos los planes del diablo, se llevó a José, a María y al niño para Egipto, y entonces no lo pudo matar el diablo. Después, cuando Jesús ya entra a su ministerio, se acuerda que se fue a orar al desierto, y allá en el desierto mi Jesús está en una comunión con el Padre y va a principiar formalmente su ministerio. Y el diablo llega a tentarlo cuando tiene 40 días sin comer, y ya principia como humano a sentirse debilitado, a sentir mucha hambre, y el diablo principia a tentarlo. Algunos de nosotros a veces pensábamos y decíamos, el diablo tan tonto, ¿cómo va a tentar a Jesús si Jesús no puede caer? Y el diablo, hermano, tentó a Jesús sabiendo que Jesús como humano podía ser tentado y podía caer en la lucha. El diablo lo pensó así, y aprovechando la debilidad física del Señor Jesús, dijo, este es el momento para aprovechar. Y le llega a ofrecer un montón de cosas. Primero, que demuestre Jesús que es Dios, haciendo las piedras que se conviertan en pan y que Jesús se quite el hambre que tiene. Ay, hermanos, si hubiera sido, yo le digo, te voy a demostrar, vas a ver. Y agarro una gran piedrón y se me vuelve un gran pirujo y me lo como. Pero hubiera obedecido al diablo y ahí hubiera pecado. ¿Se da cuenta? Jesús pasó por esa prueba, y Jesús fue tentado varias veces hasta que el diablo dice, mira, te voy a devolver todas las cosas. Todo esto que está aquí es mío, dice el diablo. ¿Por qué mío? Porque Adán y Eva, allá en Génesis 3, me lo entregaron a mí. Yo te lo devuelvo si te hincas y me adorás. Y Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás. ¿Sabe qué le quiso decir? Mira, Satanás, esta no es la forma de que vos me devolvás todo lo que Adán y Eva te dieron. La forma en que me lo vas a devolver es cuando yo muera y yo resucite. Entonces yo voy a tener el derecho de recibirlo todo. Ahí está la victoria de Jesús. Ahora, cuando leemos, porque yo les puse unas ilustraciones, unas figuras del Señor Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús, hermano. Aparte de ello, que hay cientos de profecías que anuncian a Jesucito. Por ejemplo, uno lee Isaías 53 y uno se queda sorprendido de que haya gente que diga que Jesús no es el Mesías. Hermano, tenga cuidado con ese nuevo movimiento absurdo que está saliendo y que está dividiendo a la iglesia evangélica, de que Jesús no es el Cristo, que Jesús no es Dios, de que Jesús es solamente el Yeshua, de que Jesús es como cualquier profeta. Y están volviendo a raíces del Antiguo Testamento. Tengan mucho cuidado. Jesús es Dios. Jesús es el Dios encarnado, el Salvador del mundo. No hay otra forma. No podemos torcer la Biblia. Pero aparte de todas las figuras que presenta el Antiguo Testamento, con el Señor Jesucristo hay profecías, decía, bien marcadas. Isaías 53. Jesús vino, herido fue por nosotros, aplastado, dice el original de la Biblia, por nuestras rebeliones, lastimado exageradamente por culpa suya y por culpa mía, hermano. Eso tenemos que valorarlo, hermano. Pero hay un montón de profecías que, hermano, parecen absurdas cuando se dijeron, fíjese. Por ejemplo, dice una virgen, eso lo dice Isaías, una virgen concebirá, una virgen va a quedar embarazada. Eso es absurdo. ¿Cómo una virgen va a quedar embarazada?
Mírelo, físicamente no puede ser. Para quedar embarazada una mujer tiene que dejar de ser virgen. Pero una virgen va a quedar embarazada. Muy bien, ahí se quedó eso, ¿verdad? Pero en Miqueas 5:2 hay otra profecía. Principio a mencionar: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Él es eterno. El que va a nacer en Belén es el Dios eterno. Aquí está diciendo Miqueas 5:2. Y hermano, cuando Miqueas está anunciando que en un pueblecito llamado Belén iba a nacer el Salvador del mundo, pues ahí se quedó, y se quedó como una profecía. Pero mire usted la historia y se va a quedar usted admirado de cómo Dios mueve su rompecabezas hasta armarlo perfectamente. Hermano, en Belén de Judea nació David. David, el descendiente, el ascendiente del Señor Jesús, el rey David, al quien se le anunció que iba a tener un descendiente eterno como rey, y es Jesús. Pero anunció que en ese Belén, yo no conozco Israel, hermano, no he tenido la dicha de ir, no tengo dinero para ir, pero hermano, en Belén, dice que en Israel había dos Belén, un Belén importante y un pueblecito, una aldeíta que nadie mencionaba esa aldeíta porque era insignificante. Pero se anunció que en esa aldeíta insignificante iba a nacer el Mesías. Miqueas capítulo 5, lo que estoy leyéndoles. Y hermanos, tenemos a Miqueas en el año 700 o 740, 750 antes de Cristo, anunciando que en ese pueblecito de Belén iba a nacer el Salvador del mundo. Muy bien. Llegamos a Mateo capítulo 2 y ahí pasa la historia, y fíjese que aparece una virgen, la virgen de Isaías, y esa virgen está desposada con un hombre, quiere decir, está comprometida con un hombre que se llama José. Ya han tenido el compromiso formal, ya solamente están en un periodo de esponsales que se le conocía, y están ya a terminar ese momento para que se vayan a vivir juntos. Yo diría, ya se habían casado por lo civil y solamente faltaba que se casaran por lo religioso para irse a su luna de miel. Pero en ese periodo de espera para irse a su luna de miel, José y María, los dos, notaron que María estaba embarazada. Y usted sabe la historia, que José inmediatamente dijo, yo puedo hacer dos cosas. Una, sacarla a esta mujer públicamente y decirle que está embarazada y que yo no tengo que ver nada con ella, y que la maten a pedradas. Pero como dice la Biblia que él era un hombre muy justo, él dijo, esta mujer me engañó, esta mujer, saber con quién se fue a acostar, mejor la voy a abandonar. Y en la noche él se iba a ir para huir y para que a él le cayera la vergüenza de todo. Hasta que el ángel se le presenta y le dice, no, esa mujer es virgen. Esa mujer ha recibido de Dios el ser la que iba a tener al Mesías, que se anunció desde Génesis 3:15. Y entonces él la recibió como su esposa, y dice la Biblia que él no tuvo ninguna relación íntima con su esposa hasta que nació el niño Jesús. Ya después tuvieron un montón de hijos porque eran esposos, eso es normal. Pero ellos saben dónde vivían. Vivían al norte de Israel, yo no sé si a 250, 300 kilómetros de distancia. Ellos estaban viviendo en Nazaret, una ciudad de la región de Galilea. El pueblo de Israel, la nación de Israel, estaba dividida en tres regiones en ese tiempo. La región de Galilea, la región de Samaria en el centro y la región de Judea hasta el sur. Y ellos vivían al norte, en la región de Galilea, en una ciudad llamada Nazaret. Por eso que a Jesús se le conoce como el Nazareno de Nazaret. Bueno, allá están viviendo su vida normales, hermano. Y la Virgen principia a hacer crecer a su bebé dentro de su vientre, y llegan los 9 meses y la Virgen va a tener a su bebé. ¿Dónde va a tener a su bebé? Pues en Nazaret, donde viven, hermanos. Pero Miqueas, 740 años antes de que naciera este niño, anunció que en Belén, a 300 kilómetros al sur, ahí iba a nacer el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo se cumple? Porque María, una mujer pobre, con su esposo pobre, no estaban pensando en viajar 300 kilómetros para hacer que se cumpliera una profecía. No estaban pensando en la profecía, ni se acordaban de la profecía.
Pero resulta en el movimiento de Dios que dice que el imperio de Roma, que era el que estaba dominando, dio orden de que querían empadronar, querían saber cuánta gente tenían bajo su dominio. Y llegó la orden a toda la nación de Israel que cada quien tenía que ser empadronado, es decir, censado, y que cada uno tenía que ir a censarse al lugar donde usted nació. Hermano, ¿a dónde se iría usted? Algunos se irían a Petén a censarse porque ahí nacieron. Otros se irían a Puerto Barrios, a lugares lejos. Yo me iría a San Marcos, hermano, a censarme. Pero hermano, eso es en aquel tiempo. Ahora la gente busca avecindarse en el lugar donde vive, pero en aquel tiempo tenía que ir la gente a censarse al lugar, y como era orden del imperio, el que no lo hacía había que matarlo. Y entonces José y María ya a punto, a meses, a semanas de que tiene que dar a luz, ya con el niño ya formado totalmente, tiene que agarrar camino con su esposo hasta Belén, porque los dos son de esa aldeíta. Y van caminando, no nos dice la Biblia cuánto, pero hermano, camine usted en burrito de aquí a Puerto Barrios y me dice cuánto tiempo, de la capital a Puerto Barrios, cuánto tiempo se tarda. Eso se tardó María y José para llegar a Belén. Y cuando llegaron a aquel lugar, estaba ocupado, una aldea sencilla, una aldea que nunca tenía visitantes. Y ahora la gente llega a censarse y ocupa lugares donde dormir. Y cuando llegan no encuentran donde dormir porque está ocupado todo. Y como la aldea es sencillita, no está preparada. Y en ese momento le llegan los dolores de parto a la Virgen María y nace el niño Jesús. Ahí está la Navidad, hermano. Ahí está la primera Navidad. Y los ángeles lo festejaron y los pastores lo festejaron. ¿Y usted quién es para no festejarlo? Nace el niño Jesús en Belén. Y todos dicen, bueno, nació, y se acuerdan que todos en Nochebuena y los dramas navideños siempre leemos este pasaje. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, y ahí estamos leyendo Mateo capítulo 2, que nació Jesús en Belén de Judea. Hermano, mire ese cumplimiento de esa profecía, qué precioso, hermano. Dios dijo que en Belén iba a nacer el Hijo de Dios, y en Belén nació, aunque vivían a tantos cientos de kilómetros lejos, José y María. Pero una orden del imperio de Roma hace que aquel hombre y aquella mujer lleguen a censarse, y ahí nació el niño. ¿Por qué no nació en el camino, hermanos? ¿Por qué no nació ya cuando venían de regreso en algún otro pueblo? No, Jesús nació en Belén porque la Biblia lo había dicho. Esa es la seguridad de la palabra. Esa es la bendición que nosotros tenemos, hermano, en la Biblia. Que nosotros podemos creerle a la Biblia todo lo que dice, porque la Biblia es garantía, porque la Biblia no se equivoca, porque los cientos de profecías que la Biblia anunció sobre la primera venida de Cristo se cumplieron perfectos. Y entonces los que se están anunciando, todos los anuncios de la segunda venida de Cristo, sin duda alguna van a cumplirse, hermano. Créale a la Biblia. Créale a la palabra, hermano. Y cuando llegamos al capítulo 2 de Mateo, usted se recuerda, en Mateo capítulo 2, ahí encontramos nosotros la fiesta del nacimiento del niño Jesús. El Señor Jesús nació, hermano, y si nació fue un momento de fiesta. Los ángeles lo estaban festejando. Los ángeles se gozaron y anunciaron a toda la gente que había nacido el Salvador, que Génesis 3:15 se había cumplido, que se cumplió lo que decía Miqueas 5:2 de que en Belén iba a nacer. Y Mateo 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, fíjese, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hermano, cuando dice aquí magos, por favor no vaya a entender usted gente bruja, los que están anunciando horóscopos de que usted se va a morir, de que tenga cuidado, que es un día malo para usted hoy. No, eran gente estudiosa, astrónomos y gente que estudiaron las escrituras y que sabían que había llegado el cumplimiento del tiempo de Dios y que ellos iban a buscar al Mesías para adorarle. Hermano, gente importante buscó a Jesús para adorarle. Usted se cree muy importante. Hermano, más importante es Jesús. Festejemos a Jesús, hermano. Hermano, en segundo lugar,
Gente muy sencilla buscó a Jesús para adorarle, y eso usted lo va a encontrar en San Lucas. En San Lucas los pastores estaban ahí en la montaña cuidando sus ovejas, y hermanos, el ángel se le acerca a los pastores y les dice: ha nacido en Belén, allá abajo, bajen hombre, ha nacido el Mesías, vayan a adorarle. Y aquellos dejaron sus ovejas tiradas y fueron a adorar al Señor. Sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron apresuradamente, hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Qué tal sería que estos pastores dijeran: ya nosotros no adoramos nada, nosotros no festejamos nacimiento de nadie? Los pastores, gente sencilla; los magos, gente muy importante, vienen y adoran a Jesús. Hermano, sigo insistiendo y no me voy a cansar de hacerlo hasta ver, si Dios lo permite, que la gente vuelva en gratitud a Dios, y que recuerde que si la Biblia festeja el nacimiento de Jesús, ¿quién es usted y quién soy yo para negarle esa festividad a mi Jesús? Yo les deseo feliz Navidad a todos. Yo les deseo una Navidad llena de dicha a través de Jesús, porque Jesús en el corazón cambia vidas. Jesús en el corazón restaura vidas. Jesús, el que nació, el que murió y el que resucitó, nos da vida eterna. Festejemos a Jesús. Él merece nuestra adoración. Él merece que constantemente lo estemos adorando. Ahora, hay muchos conceptos. Es que yo no adoro a Jesús un día. Todos los días deben ser de Jesús. Correcto, hermano. Yo todos los días adoro a Jesús. Yo todos los días leo la Biblia de Jesús. Yo todos los días predico la Biblia de Jesús. Yo todos los días comparto la palabra de Jesús a la gente. Pero hay un día en donde yo festejo el nacimiento de Jesús y lo hago con mucha gratitud. Hay un día en donde yo doy gracias a Dios por la resurrección del Señor Jesús, y doy gracias a Dios, hermano. Ese es el domingo de resurrección que se conoce, ¿verdad? Después de Semana Santa. Y yo festejo y yo doy gracias porque ahí está la victoria que se anunció desde Génesis 3:15. Así es que, hermanos, le hemos dado un vistazo a la Biblia, viendo cómo toda la Biblia se le conoce, y hoy lo hemos confirmado nosotros, que es un libro cristocéntrico. ¿Se da cuenta de esto? Y que la Biblia, a lo largo de todas sus páginas, tiene figuras y tipos de Jesucristo. Es que la Biblia es Jesucristo, y que Jesús, el que nació en Belén de Judea, es el Mesías. No se deje engañar por engañadores que hoy están negando que Jesús sea el Mesías. Y hermano, también vimos profecías de que parecía en un momento que fueran absurdas, como Isaías narrando que una virgen iba a estar embarazada, y otro como Miqueas, que dijo que el Mesías iba a nacer en Belén de la región de Judea, y la Virgen María vivía al norte hasta arriba en Nazaret. Pero cómo Dios mueve sus piezas, y la Virgen tuvo al niño Jesús en Belén, en donde Miqueas lo había anunciado. Fascinante. ¿Qué me deja esto a mí? Primero, que yo debo adorar al Señor Jesús. Yo debo adorar solo a Jesús. Solo a Jesús. Adórelo en su nacimiento. Adórelo en su resurrección. Dele la alabanza todos los domingos, todos los días al Señor, porque Él es digno. Hágalo, hágalo. Segundo, a mí me enseña lo que hemos estudiado, que yo debo creer en la Biblia, porque la Biblia es un libro de credibilidad, hermanos, 100%. La Biblia no nos dice que alguien nos puede decir, bueno, la Biblia la verdad que ha acertado un 90% todas las profecías, un 98%, pero algunas le fallaron. No, la Biblia, el 100% de sus profecías son acertadas. El 100% de las verdades que dice son verdad. Entonces es un libro a toda prueba que yo debo creer en él. Si usted cree en la Biblia, estúdielo. Lea ese libro,
valore ese libro y viva en las normas que ese libro establece. Muchachos, que Dios los bendiga. Ojalá que sus fiestas de Navidad sean familiares, con su familia, con sus papaitos. Dejen de estar buscando a sus amigotes, especialmente amigotes del mundo. Tráiganlos a que vengan a adorar a Jesús a sus casas o llévenlo a la iglesia. Que Dios los bendiga y feliz Navidad. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.